Jóvenes, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Buenas tardes, profesor. Hola, hola. Estamos aquí para una nueva sesión. Saludos a los que dejan su saludo. También en el chat a Kiara Isabela, a Mateo, a Emily, a todos ustedes. Muy buenas tardes tengan todos. Vamos a dar cuenta de lo que es nuestra clase de hoy. Semana 8. Tenemos que desarrollar. Y voy a compartir a continuación el PPT. Ahí está, subiendo. En un instante. Ahí está, ya. Listo, pues. Entonces, empecemos dando cuenta de que el día de hoy tenemos que desarrollar nuestra semana número 8 y vamos a desarrollar los autores del siglo XIX, Comte y Marx. Empecemos con el primero. Vamos a ver los siguientes tópicos, los siguientes ítems, los siguientes temas de Augusto Comte. El positivismo, porque se llama positivismo su filosofía, clasificación de las ciencias que él hizo en pleno siglo XIX, es un filósofo Augusto Comte del siglo XIX, ley de los tres estadios o estadios, y lo que concibió como religión positiva para su época. ¿Quién fue Augusto Comte? Filósofo francés nacido en Montpellier en 1798 y muere en París en 1857. Prácticamente está en toda la primera mitad, ¿no? Toda la primera mitad de lo que viene a ser el siglo XIX. Padre del positivismo, filosofía que crea él mismo, de la sociología, ciencia que inventa él mismo, y de lo que se denomina la historia de la ciencia, porque tuvo un texto importante, ¿no? Este texto que viene a continuación, este de acá. Curso de filosofía positiva, donde esboza lo mejor de cada una de la bondad de cada una de las ciencias que él encuentra a través del tiempo. La matemática, la biología, la química, la astronomía, entre otros. Su labor intelectual tuvo gran influencia política académica durante todo lo que viene a ser el siglo XIX, incluso hasta esta latitud del mundo, hasta Latinoamérica, que se habla de un curso, que se habla de una filosofía positivista, es decir, se ensalza mucho la ciencia y la tecnología. Eso por influencia del positivismo que Augusto Comte pensaba para su época que debería de, por decirlo de un modo, intentar, ¿sí? Hacer que las sociedades progresen y únicamente se va a poder a través de el desarrollo de cada una de las ciencias. No hay otra modo, no hay otra forma. Entonces eso es precisamente lo que comenta en este caso por parte de Augusto Comte en el curso de filosofía positiva, y por eso esboza las bondades de cada una de las ciencias y sus aportes que tendrían cada una de estas a la sociedad. Luego, también está otro texto, Discurso sobre el espíritu positivo, de 1844, donde se esboza la ley de los tres estadios, por ejemplo, y el sistema de política positiva de 1854, donde esboza los lineamientos políticos y tecnológicos que debería haber para incitar, suscitar que las sociedades progresen. Porque la sociedad, la única forma de que progrese una sociedad es a través del desarrollo de la ciencia y la tecnología. No existe otra forma. Si bien es cierto, en nuestro país nos han dicho, nos han vendido la idea de que supuestamente lo importante es una cultura milenaria, la gastronomía. Pero no, o sea, si tú ves un país llamado potencia, ¿por qué lo es? Un país termina siendo potencia por su desarrollo científico y tecnológico. No hay otra forma. Y Comte lo entendió así y por eso señala la construcción de un texto que represente un sistema de político positivo. Es decir, dar cuenta a las distintas sociedades en el mundo cuáles deben ser los lineamientos políticos científicos para el progreso, avance de las sociedades. 1804 data ese texto. Su labor intelectual tuvo gran influencia política académica durante el siglo XIX
que duda cabe, en Latinoamérica a finales del siglo XIX e inicio del siglo XX se quiere lo que se denomina como realzar la ciencia y el desarrollo de la tecnología. Bueno, pero siempre hemos estado a despensas del monstruo del norte de América, ¿no? Que nunca ha querido que esta parte se supere. Obviamente por envidia propiamente neta del mercado, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, es un tema político-económico ahí hablar de ello. Pero bueno, entonces el positivismo influencia a todas partes del mundo, profe, incluyendo nuestra querida Sudamérica, obviamente que sí. Así está registrado en la historia. ¿Por qué filosofía positiva? ¿Por qué positivismo? Bueno, es una corriente filosófica que confía plenamente en los datos de la experiencia de los hechos. Es decir, lo que se va a estudiar es esto. Son los hechos lo que se van a tener que estudiar. Y busca edificar un conocimiento que excluya la especulación metafísica. Es decir, se quiere excluir la especulación metafísica. Se quiere excluir ello, la especulación metafísica. Adiós a cuestiones que van más allá de lo físico, preguntarse por esas cosas no tiene ningún sentido. Adiós a ello. Adiós. Chao. Entonces solamente los hechos, lo observable, es lo único que merece indagación, estudio. No hay otra forma. Comte busca reorganizar la sociedad para mejorar la condición humana y lograr el progreso. Y el progreso, como les dije hace unos instantes en la anterior diapositiva, solamente se consigue a través del desarrollo de la ciencia y tecnología, no hay otra. Por ejemplo, ustedes imaginasen de que hubiese llegado la pandemia y no hubiera habido el desarrollo de las computadoras, de las tablets, de los celulares. No sería posible la conexión entre... No sería posible el trabajo remoto. Pero el aislamiento nos haría escritores profesionales y poetas. No obstante, lo que tenemos que decir también a la par es que en el caso de llamémoslo así, del progreso, solamente ha traído el desarrollo de la ciencia y tecnología, dice Augusto Comte, y además ha traído un buen condicionante para la humanidad, ¿no? Insisto, ¿no? O sea, lo que viene a ser en este caso el desarrollo de la ciencia y la tecnología con los aparatos estos tecnológicos que existen en nuestra actualidad. Gracias al desarrollo de estos ha mejorado la condición del ser humano. Y para momentos de emergencia como este sirven muchísimo, ¿no? Entonces, hay que organizar o reorganizar la sociedad en siglo XIX, ¿no? Teniendo la idea del siglo XIX, de Augusto Comte, hay que reorganizar la sociedad para que ésta quiera o intente llegar al progreso. Y el único que va a marcar el progreso va a ser el desarrollo de la ciencia. Y si hacemos eso, entonces vamos a tener una mejor condición para el ser humano, una mejor condición de vida para el ser humano. Si no hubiera habido el desarrollo de la medicina, por ejemplo, de la microbiología, no sería posible en creer que el ser humano pueda prolongar su estancia de vida en esta tierra. Entonces hay grandes avances de ciencia y tecnología que han permitido ello, ¿no? Una mejor condición del ser humano, y eso se entiende como un progreso para la humanidad misma. Por otro lado, ¿no? Para cumplir los objetivos, se apoya a Augusto Comte en una ciencia que estudie hechos y descubre leyes en la sociedad y leyes que gobiernan la sociedad. Estamos hablando de lo que viene a ser la sociología. Augusto Comte da cuenta que hay varias ciencias para su época, muy bonitas, muy interesantes, ¿no? La matemática, la biología, la química, la astronomía, la física, pero falta una, jóvenes. Falta una ciencia. ¿Falta una ciencia? Sí, falta una ciencia que llamémosla así, ¿no? Que estudia la sociedad en su conjunto. Falta una ciencia de ese tipo. Que estudia la sociedad, el ser humano viviendo en sociedad. Y por eso se termina inventando de la sociología. Estudiar al ser humano viviendo en sociedad es hacer un estudio del ser humano de manera objetiva, él con su sociedad. Pero también al ser humano, con relación a su sociedad, hay que estudiarlo de manera subjetiva. Y para ello ya no está la sociología, para ello está
la religión positivista. La religión positivista. Porque la religión, toda religión sienta bases morales, tradiciones, costumbres, como por ejemplo el catolicismo, ¿no? Ha intentado sentar bases morales, tradiciones y costumbres en la sociedad, ¿cierto? Pero aparte de eso, tiene que estar también lo que se denomina la real preocupación de la humanidad, de la sociedad misma. Y el catolicismo ha fallado porque finalmente no ha cumplido con su propósito, por lo tanto, tenemos que reemplazar la religión católica por una nueva religión que inserte una nueva moralidad al ser humano. Y por eso termina creándose la religión positivista, ¿no? Que es la que va a sentar bases subjetivas para la sociedad. Las bases objetivas lo logra la sociología. Todo esto tenemos que también mencionar lo siguiente. Filosofía positiva se denomina porque es integradora de todas las ciencias. Desde la llamada matemática, pasando por la astronomía, la química, la biología, y hasta llegar a la física. Y la matriz de todas, o la más importante de todas, la sociología, para Augusto Comte en su época. El conocimiento se sustenta en hechos y datos verificables. Por lo tanto, el positivismo, la filosofía positiva se embarca eso, sobre los hechos. Y tiene objetivos claros. La ciencia positiva determina las leyes. Debe determinar las leyes de la ciencia positiva. Por otro lado, señalar las leyes morales de la humanidad. Eso es otra de las cosas que tiene que señalar el positivismo, ¿no? Señalar las leyes morales de la humanidad. ¿Sí? Eso es precisamente dos condicionantes, dos cosas importantes, ¿no? Determinar las leyes de la naturaleza y de la sociedad, porque así como en la naturaleza misma hay leyes, ley de caída de los cuerpos, acción y reacción, inercia, también en la sociedad hay leyes, jóvenes. Por ejemplo, una norma, una ley de un gobierno no satisface a la población sale en masa a las calles a protestar, ¿verdad? Esa es una ley social. Ante la insatisfacción de la gente, ¿qué queda, no? Si la gente está insatisfecha por el gobierno de turno, lo único que queda es, por decirlo como, hacerle la revuelta, ¿no? Rebelarse frente al gobierno de turno, ¿no? Es una ley social, ¿no? Ese es un objetivo, entonces, del positivismo que sienta Augusto Comte, ¿no? Que determine el positivismo las leyes de la naturaleza y también, por favor, de la sociedad, dice él. No nos olvidemos de la sociedad. Y lo otro, señalar las leyes morales de la humanidad, que también son importantes señalarlas, ¿no? Las leyes morales. ¿Cuáles son las leyes morales de la humanidad? ¿Cuál es? Amar al Dios sobre todas las cosas. No robar, no matar, porque si no, no te vas al lado de Dios Padre al final de tus días. Esas son las leyes morales para la humanidad. Sentemos buenas leyes morales, dice Augusto Comte. Y únicamente lo vamos a conseguir a través de pensar en la humanidad. Ya no hay que adorar a Dios, hay que adorar a lo que viene a ser la humanidad. En unos instantes desarrollamos eso cuando hablemos de la religión positivista. No obstante, les había dicho positivismo, integradora de varias ciencias. ¿Cuáles? Las que están acá. Matemática, astronomía, física, química, biología. El positivismo intenta hacer eso, ¿no? Develar la importancia de cada una de estas ciencias. Y existe una coordinadora de todas ellas, que es la sociología. La sociología, va a determinar que todas estas ciencias que están aquí deben ser importantes, inculcarlas, deben de estudiarlas todo ser humano. La biología, la química, la física, la astronomía, la matemática, todas estas ciencias deben de estudiarlas. Deben sí o sí de ser estudiadas. ¿Por quién? Por lo que vienen a ser los seres humanos. La humanidad misma tiene que preocuparse por la ciencia, porque solamente teniendo en cuenta ella, preocupándose, estudiando estas ciencias, puede entenderse cómo funciona la realidad. Una realidad que tiene entidades abstractas. Uno lo entiende eso con la matemática. Una realidad que tiene materia. Eso viene con la química, física y el estudio de la astronomía. Una realidad que tiene vida. Viene con el estudio de la biología.
una realidad que los seres humanos en conjunto, de manera individual, tienen voluntad, y para eso tiene que estudiar ello la sociología. Todas esas cuatro cosas: voluntad, vida, materia, cuestiones abstractas, ideales, todas esas cosas forman parte de la realidad y son estudiadas por cada una de estas ciencias. Por lo tanto, todo ser humano debería inmiscuirse, desarrollar estas ciencias, por lo menos estudiarlas, para que vea cómo funciona la realidad donde él vive, donde el ser humano, los seres humanos viven. Entonces, eso es precisamente lo que quiere, en este caso, Augusto Comte, ¿no? Y por eso señala que la sociología, que es la ciencia de la sociedad y del estudio del humano, brinde las acciones pertinentes, con un lenguaje pertinente, señale a la humanidad por qué es importante conocer de las ciencias, la sociología y la responsabilidad. Además, dentro de cada una de las ciencias existen teorías, y las teorías describen hechos complejos, y siempre ocurre a través de leyes. Por ejemplo, yo sé que ustedes revisan teoría de mercados en economía. ¿Y teoría de mercados qué ves ahí? Teoría de mercados ves leyes. Ley de oferta, ley de demanda elástica, ley de demanda inelástica, ley de demanda unitaria. ¿No es cierto? Entonces, la teoría de mercados describe hechos complejos, el comportamiento de mercados, de los mercados. ¿Y cómo ves eso? A través de las distintas leyes. Ley de oferta, demanda elástica, inelástica, demanda unitaria y demás. Entonces, ahí nos damos cuenta, pues, de que lo que quería Augusto Comte era que nos involucremos con el estudio de la sociedad, ¿no? De nuestra realidad, ¿no? A la par ambas cosas. Y por eso son importantes el tomar en cuenta cada una de las ciencias. La sociología o física social está emparentada, construida, esa ciencia que termina inventando Augusto Comte, está emparentada, construida con la ciencia física, jóvenes. Y la física, miren ustedes, tiene una estática y una dinámica. La estática va a tomar en cuenta cómo ordenamos la sociedad, y la dinámica, cómo hacemos que la misma progrese. ¿Sí? La física tiene una estática y una dinámica, la sociología o física social también lo va a tener. La estática obedece a cómo ordenamos la sociedad, y la dinámica, cómo hacemos que la misma termine progresando. Esa era la consigna de Augusto Comte. ¿Sí? Ahora bien, y la cuestión está en que la sociología o física social, está bien, es la más compleja de todas. ¿Por qué? Porque trabaja sobre aquella entidad más compleja de todas, que es la entidad humana, que son los seres humanos. Por eso es la ciencia más compleja de todas. Además de que es coordinadora de las demás ciencias. Es decir, Augusto Comte en el siglo XIX decía que la sociología es la responsable de señalarle a todos lo importante de cada una de las ciencias. Y si hace eso la sociología, está cumpliendo una labor de coordinadora del resto de conocimiento del resto de ciencias. Además de eso, la sociología o física social tiene que describir los hechos morales o la acción humana en la sociedad a través de leyes universales. Es que el comportamiento del ser humano devela hechos morales, ¿no? Todo comportamiento, todo actuar, ¿no? De ti, de ustedes hacia mí, de mí hacia ustedes, de ustedes a los que le rodean, de los que le rodean a ustedes, de mí hacia los que me rodean, de los que me rodean hacia mí. Siempre es una relación, llamémosle así, de hechos morales, sí o sí. ¿Por qué? Porque se vienen a inmiscuir leyes, costumbres, tradiciones y todas esas cosas, ¿no? Y las tradiciones y costumbres conforman la moralidad del ser humano. Eso es por un lado. Y por otro lado, que la sociología encuentre leyes universales, es decir, tradiciones y costumbres que se cumplan en todas partes del mundo. Y hay algunas que se cumplen en todas partes del mundo, claro. El respeto, por ejemplo, es algo que debería asumirse como una ley universal entre los seres humanos. La tolerancia, por ejemplo, ¿no? La responsabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, debería de convertirse en leyes universales para la humanidad.
ese tipo de cosas se mencionan. Entonces, la sociología, ciencia de la sociedad y el estudio del humano, quiere encontrar una estática y una dinámica, es decir, cómo hacer ordenada la sociedad y cómo hacer que la misma progrese. Y por otro lado, también se quiere lo siguiente, ¿no? Que la sociología describa hechos morales y leyes de carácter netamente universal, ¿no? Eso es precisamente lo que se tiene. Ahora, pero Augusto Comte encuentra de que a través de los tiempos, Augusto Comte encuentra que a través de los tiempos ha ocurrido algo muy particular. ¿Y cuál es eso particular? Que el ser humano su realidad le ha explicado de distintas formas, de distintas maneras. Pero al inicio todo lo explicaba a través de dioses. Eso es lo que se denomina el estallido teológico ficticio, jóvenes. Es decir, de que cualquier sociedad y cultura antigua, cuando quería explicar no sé, un terremoto, ¿no? ¿Por qué se caen las cosas? ¿No? O por qué hay esto, por qué hay lo otro en el mundo, porque hay gente mala, porque hay gente buena. Todo inmiscuía a un dios o a dioses. Eso es lo que ocurría en el estallido teológico ficticio. Siempre se inmiscuía a un dios o a dioses. Eso es lo que ocurría, jóvenes. Eso es lo que ocurría. Luego, el ser humano mejora su explicación, porque ya no le da privilegio a la imaginación de inventarse un dios o dioses para justificar lo que ocurra en el mundo, o lo que vea que está ocurriendo. Luego el ser humano abstrae su mente, ¿sí? Y está dentro del estadio metafísico abstracto allí. Platón, por ejemplo. Platón se inventa él un mundo de las ideas. Se termina inventando eso, un mundo de las ideas. Y a partir de ahí justifica las cosas, ¿no? Aquí está mi mesa, pero arriba está la idea de mesa en sí. Arriba está la esencia de mesa. Esa idea no cambia, pero sin embargo, de ahí vienen las copias. ¿Por qué es una copia esta mesa? Porque se va a deteriorar. La idea de mesa nunca se deteriora. Los fabricantes se la seguirán pasando a través de los tiempos y se irán haciendo más y más de ellos. Entonces, eso es, ¿no? Ese es precisamente ello. Ahora bien, ocurre también lo siguiente, ¿no? Que el ser humano después mejora su explicación de la realidad. Dejó las explicaciones mágico-religiosas, el estadio teológico, dejó las explicaciones metafísico-abstractas, el mundo de la ciudad de Platón, y después pasa a inventar, ¿no? Que, por decirlo de algún modo, solamente podemos explicar la realidad a través de la observación y la experimentación. Y Augusto Comte afirma que esos dos métodos, si se pueden llamar métodos, en que el siglo XIX estaba muy de moda, ¿no? Y eran los únicos fidedignos para sentenciar si estabas frente a. Eran los únicos válidos y fidedignos para sentenciar si estabas frente a algo real, pues, ¿no? Era lo único válido. Entonces, la sociedad sigue leyes positivas. Se busca experimentar científicamente y descubrir leyes que describan fenómenos, ¿no? Descubrir leyes. Por ejemplo, la física describió leyes que describen fenómenos. El fenómeno de la caída de los cuerpos, el fenómeno de la acción y reacción, el fenómeno de la inercia. La sociología también debe descubrir leyes que describan fenómenos sociales. Las marchas sociales, las protestas sociales, las revoluciones sociales, todos esos son fenómenos sociales. Y para hacer eso, lo único que tienes que hacer es observar y experimentar. Observar y experimentar eran dos cosas muy básicas para hacer ciencia en el siglo XIX. Y así lo describe Augusto Comte. Luego de esto, damos cuenta de lo siguiente. Les dije que la sociología estudia la sociedad de manera objetiva. Y de manera subjetiva, la religión positivista tienes ahí. Tienes ahí la religión positivista. Es una religión que tiene como Dios a la humanidad, a la que se le debe llamar el gran ser. Está, sí, creada
en relación a la religión católica, ¿sí? ¿Por qué no decirlo? ¿No? Eso era lo que tenía en mente Augusto Conte. La religión católica, jóvenes, ¿a quién se pone como gran ser? A Dios, ¿sí o no? La religión positivista va a tener a la humanidad. A ella tenemos que rendirle culto. En la religión católica tienes los padres, sacerdotes, curitas. En la religión positiva tienes a los científicos y filósofos positivistas. En la religión católica tienes lo que se denomina como, en este caso, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. En la religión positivista tienes a la Santísima Trinidad, tierra, espacio y medio ambiente. ¿Sí? En la religión católica tienes, por decirlo como, los centros, estos centros para rezo, ¿no? Las iglesias y demás cosas. En la religión positivista vas a tener los centros de investigación científica. O sea, la religión positivista, Conte critica la religión católica porque ha intentado instaurar una moralidad en la sociedad, pero no lo ha logrado. Por eso es que dice que debe existir una nueva religión que siente bases subjetivas, morales, y se inventa la religión positivista, emparentada en estricta analogía con la religión católica, como lo acabo de señalar. ¿Sí? Ahora bien, esta religión positivista se basa en el amor al prójimo entre los individuos. A través de cada individuo encuentra el gran ser o humanidad. Es decir, lo importante no es yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros. O sea, lo importante no son los pronombres. Lo importante somos todos. Esa es la consigna. No importa uno, dos, tres, importamos todos. Importamos todos. ¿No? Entonces, era la consigna propia del siglo XIX, jóvenes. Lo importante ya no es el individuo, lo importante es la colectividad, la comunidad. Era propio del siglo XIX esas ideas. Con estas ideas se borran las diferencias entre los individuos y se forma una comunidad universal que vive bajo leyes positivas. Eso es, ¿no? Se quiere vivir bajo leyes positivas. ¿Y cómo es vivir bajo leyes positivas? Bueno, leyes que sean descubiertas por las distintas ciencias y que muestren cómo podemos alcanzar nosotros una mejor comunidad con un determinado progreso. Debemos de preocuparnos por la comunidad universal, no por una comunidad individual o por una comunidad cercana a nosotros. Eso es lo que se afirma en la religión positivista. Ahora bien, como ustedes verán aquí, miren, entre individuo y otro individuo tienen que tener un amor mutuo, amor de sí, amor al prójimo. Deben de quererse mutuamente. Pero individuo más individuo sumado a ello, te da ¿qué cosa? Adoración a la humanidad, que viene a ser el gran ser. Entonces esa era la consigna de Augusto Conte, ¿no? No olvidar. De manera objetiva, estudiamos a la sociedad a través de la sociología. De manera subjetiva está la religión positivista, que lo que quiere es instaurar una nueva moral, una nueva forma de tradiciones y costumbres en la sociedad. ¿Y cuál es esa nueva forma de costumbres o tradiciones en la sociedad? En que debemos de preocuparnos no por nosotros mismos, sino por todos, por la humanidad. ¿Sí? De nada sirve estar bien uno solo si no estamos bien todos, en pocas palabras. Entonces, proyectarnos como una sola humanidad es la consigna positivista. Luego de esto, pasamos al otro filósofo que tenemos para el día de hoy, Karl Marx. Vamos a ver los tópicos siguientes: materialismo histórico, el trabajo alienado, la plusvalía, lucha de clases y la llamada filosofía de la historia. Esas son las cosas que vamos a ver. Veamos. Damos cuenta de lo siguiente, ¿no? Datos biográficos en principio. Filósofo alemán, ¿sí? Karl Marx, filósofo alemán. Nació en Treveris, Alemania, 1818. Murió en Londres, Inglaterra, 1883. Sus ideas han tenido gran influencia en las ciencias sociales, en la historia, en la sociología, en la antropología, en la economía. Recuérdase que sacó un texto llamado El Capital, Karl Marx. Y la filosofía, obviamente, constituyendo la corriente llamada marxismo.
Eso es lo que hace, ¿no? Construye una corriente llamada marxismo Karl Marx. La importancia de la obra Marx no es solo teórica, sino también es política, ya que inspiró los grandes movimientos revolucionarios del siglo XX, incluyendo, todavía inspira a la gente en nuestros días, ¿no? A los gobiernos de izquierda, por ejemplo, ¿no? O a los que quieren lanzarse como un gobierno de izquierda. Las obras de Marx, Crítica a la filosofía del derecho de Hegel de 1843, donde ya hace esa frase, la religión es el opio del pueblo. Es decir, es una especie de consuelo para el oprimido, para el que está siendo explotado en una fábrica, en una industria, que espera el domingo en la mañana para ir a misa. Y encuentra consuelo. Encuentra consuelo de que de su explotación que ha tenido durante la semana. La religión es el opio del pueblo. 1843, Crítica a la filosofía del derecho de Hegel. Los manuscritos económicos y filosóficos, de 1844, de Karl Marx. También es otra obra importante porque ahí devela cuáles deben ser los lineamientos económicos del mundo, ¿no? Para el siglo XIX. La ideología alemana, que junta lo mejor de dos cabezas, ¿no? Tanto de Engels y de Marx, que describen una mejor forma de vida, bueno, obviamente pensando en el país de donde son. El manifiesto comunista de 1848, donde sale una frase: la burguesía ha ejercido en la historia un papel esencialmente revolucionario. Esa frase te hace alusión de que la burguesía transformó el mundo, derribó una clase social económica de la época, el feudalismo, trajo invento de la locomotora a vapor, el barco a vapor, pero también ha traído desgracia, explotación a los obreros. Eso es que la burguesía ejerció en la historia un papel esencialmente revolucionario. Frase del manifiesto del Partido Comunista de 1848. Y el Capital, que se empezó a hacer en 1867, se terminó en 1894 de editar. Y el Capital es una de las 3 obras más importantes de la economía a nivel mundial, junto a La riqueza de las naciones de Adam Smith y El principio de tributación de David Ricardo. Bueno, entremos de lleno a lo que es la propuesta de Marx. Marx habla de un materialismo histórico, ¿no? Es decir, reflexiona sobre los que trabajan la materia a través de la historia, en pocas palabras. El materialismo histórico sostiene que las relaciones de producción determinan las ideas y los valores de las personas. Eso es, ¿no? Las relaciones de producción determinan las ideas y los valores de las personas. Según el oficio que tú tengas, es el comportamiento, ideas o valores que tú quieres. Todo depende de qué oficio tengas. Es decir, todo depende de qué relación social de producción tú tienes y por lo tanto eso forma tu comportamiento. Eso forma tu manera de ser. Entonces, eso entiende Marx, ¿no? Que las relaciones sociales de producción determinan las ideas y los valores en las personas. El trabajo determinado que tenga cada persona determina las ideas y los valores de las personas, en pocas palabras. Las relaciones de producción se relacionan entre sí y conforman la infraestructura. Y las ideas y valores que legitiman estas relaciones constituyen la superestructura. La superestructura y infraestructura juntas forman a la sociedad. Veamos lo siguiente. Bueno. Aquí tienen ustedes. Miren ustedes. Relación de producción. Esto es lo que en economía ustedes ven como la cadena de mercado, ¿no? Gente que vende, gente que compra, gente que produce. ¿No es cierto? Y la relación social de producción está en la cadena de mercado, ¿no? Los supermercados, los distintos oficios, los distintos consumidores, todo es una cadena, ¿no? Todo es una cadena, la cadena de mercados. Esa es una relación de producción. Y esas relaciones de producción las conforman las distintas fuerzas productivas. ¿Quiénes son las fuerzas productivas? Los albañiles, los profesores, los médicos, los abogados, los ingenieros.
los arquitectos, los cobradores de bus, todos forman parte de las fuerzas productivas y todos nos relacionamos entre sí. Yo trabajo aquí, pero también me relaciono con el pasaje cuando voy a pagar en el bus. Me relaciono con la panadería cuando voy a pagar mi pan. Me relaciono con el supermercado cuando voy y compro cosas. Todo es una cadena. Así también cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, todo eso es la infraestructura o base. Y por encima de ello está la superestructura, la ideología, leyes políticas, que tienen la siguiente misión, jóvenes. La ideología, leyes políticas, tiene la misión de, por decirlo de un modo, ponerte leyes y normas, ¿no? Normar para que funcione el mercado. Por ejemplo, en el Perú, en la actualidad, existe una ideología de leyes y políticas neoliberales. Esa es la superestructura. ¿Y la infraestructura cuál es? Las distintas fuerzas productivas. Los ambulantes, los gafiteros, los profesores, los médicos, los abogados, los ingenieros y todos los demás, que trabajan bajo una ideología, una ley, una política libre de mercado, supuestamente. Entonces, eso es precisamente, ¿no? La infraestructura es los distintos trabajos que hay y se relacionan entre sí, entre los que producen y entre los que compran. Y por encima de ello, y hacen políticas públicas de un determinado gobierno, el gobierno de turno, que marca la superestructura, ¿no? ¿Qué país queremos con el trabajo determinado que cada quien tiene? Entonces, eso es precisamente lo que se tiene aquí, ¿no? Y otra cosa, tal como lo había afirmado Augusto Conde, Marx tiene una idea parecida. No es la conciencia la que determina el ser social. No es la conciencia la que determina el ser social, sino al contrario, su ser social determina su conciencia. Es decir, no importa una persona, importamos todos, ¿sí? De nada importa preocuparte por ti mismo si los demás a tu alrededor no están bien. Entonces, no es la conciencia la que determina el ser, sino el ser social, ¿no? El que tú te sientas parte de la sociedad y que sientas que la sociedad en conjunto es importante. Eso es lo que va a determinar tu conciencia. Entonces, es tu buena conciencia, obviamente, ¿no? Entonces, es una gran frase de Karl Marx dentro de un texto llamado La ideología animal, si la memoria no me falla. Lo otro, esto, en toda relación social de producción, cuando la gente en exceso trabaja, se queda alienada a esa gente. Por ejemplo, gente que trabaja desde que sale el sol y sigue trabajando a pesar de que el sol se ha ocultado. Esa gente, 12, 14 horas de trabajo, esa gente vive alienada del trabajo. La economía capitalista, dice Marx, es la que ha hecho posible ese mundo alienado del trabajo, ¿sí? En la economía capitalista, el trabajador del proletariado es dirigido a producir netamente mercancías y por lo tanto únicamente se va ligado a eso, a producir mercancías. Y más aún, como el capitalista le termina dando dinero a cambio de su trabajo, entonces lo único que le queda es trabajar, trabajar y seguir trabajando para tener más y más dinero. Eso es lo que se circunscribe aquí, ¿no? En el trabajo alienado. Sus capacidades productivas de las personas al trabajar se materializan en cosas que no les pertenecen, que no te pertenecen. Alguien trabaja en una fábrica, en una industria, pero lo que trabaja no le pertenece al dueño de la fábrica, de la industria. A la gente lo único que le pertenece es su fuerza de trabajo, su mano de obra, nada más. ¿Sí? Las mercancías pertenecen a quien las compra. Esa es una consigna única. Las mercancías pertenecen a quien las compra. El que se encuentra feliz trabajando en una fábrica, una industria, bueno, tiene que estar más feliz al dar cuenta, por decirlo de un modo, que lo que trabaja no le pertenece, sino a los que las compran. Qué triste es eso, ¿no?
solamente trabajar para que otro termine enriqueciéndose y uno solamente llevarse unas cuantas monedas que te produce tu fuerza de trabajo y nada más. Entonces, si el trabajo alienado, aquel trabajador que trabaja desde que sale el sol hasta que éste se oculta y más todavía, la sociedad capitalista es el que ha producido ese tipo de trabajadores alienados. Esa gente que está en reunión de familiar un domingo y saca la lacto para trabajar. Y dice, ¿no? Sí, sí, estoy escuchándote, sí, sí. Ya, esa persona viven alienados de trabajo. La sociedad capitalista ha creado ese tipo de personas. ¿Sí? ¿Por qué las ha creado? Porque todo lo vemos mercancía, todo lo debemos vender. Y si todo lo debemos vender, por ende, si vendes, ganas. Y si ganas, hay dinero. Entonces no me importa otra cosa que obtener dinero. Consta de lo que sea. Así transforme a toda la gente y la convierte en robots únicamente para producir dinero. Eso es lo que... Y así ve Marx que el trabajo es la esencia del hombre que se prueba siempre a sí mismo. Entonces, eso fue el trabajo alienado. Gente que trabaja de manera excesiva, ¿no? Siendo alienados, pues, por este sistema capitalista. Ahora bien, el capital. El capital viene de latín, que significa cabeza de ganado. ¿No? Recuérdese que los castillos feudales, alrededor estaban los burgos, que después adoptaron el nombre de burgueses, donde estos tipos comercializaban entre sí. Entre un castillo feudal y otro, los señores feudales no comercializaban. Los burgos comercializaban sus productos. Jóvenes, comercializaban tanto que llegó un momento en que empezaron a tener mucho más dinero que un señor feudal, y en la vida está hartamente sabido que aquel que tiene más dinero desplaza al otro, siempre. Siempre ha sido así. Y bueno, los llamados burgueses, ¿por qué hicieron dinero? Por la artesanía, la agricultura y sobre todo por la ganadería. Porque vender una cabeza de ganado te genera un muy buen capital, una muy buena caja. Para ti, para tu favor. Entonces, por eso se habla de un capital. Punto uno. Punto dos, en que el capital a veces se hace de manera, llamémosla así, a lo que venga. No importa. Así alienemos gente o así explotemos gente, como la plusvalía, por ejemplo. ¿Qué cosa es la plusvalía? El trabajo no remunerado. Por ejemplo, alguien trabaja en un taller de carpintería 12 horas y gana 30 soles diarios. Pero Marx diría en ese caso, pero las personas que trabajan de esa forma no se dan cuenta que solamente necesitan, las personas no se dan cuenta que solamente necesitan trabajar tal vez 8 horas para ganar 30 soles diarios. Pero sin embargo el dueño de la carpintería te hace trabajar 12. Desde la hora 8 con 1 minuto hasta la hora 12, con ese trabajo excedente, se apropia el capitalista. Eso es la plusvalía. Eso es la plusvalía. Cuando en realidad deberías trabajar un tiempo necesario, solamente 8 horas, para ganar esos 30 soles, pero el dueño de la carpintería te hace trabajar 12, generando 4 horas de plusvalor a su favor del dueño de la carpintería. Y explotando propiamente lo que viene a ser en este caso al ayudante, ¿no?, de la carpintería. Entonces, es una forma práctica de entender lo que es la plusvalía y cómo es que el empleador, el dueño de la carpintería en este caso, termina siendo capital. Porque así, la mayoría termina siendo capital de esa forma, explotando a la gente, haciéndolas trabajar de más y no pagándoles todo lo que le corresponde. Así la gente termina haciendo su riqueza. Ese es el mundo en el cual describía Marx, estaba Marx en el siglo XIX. Hay un texto de Marx llamado
artículos periodísticos. Y en la contratapa de ese texto, en la parte de atrás del texto, hay una frase de John F. Kennedy, el que lo mataron. John F. Kennedy, ¿no? Los Estados Unidos, el que lo mataron. Que quería ser presidente, ¿no? Pero que iba a ser una gran revolución ahí, a los de la banca no le convino y lo mandaron a asesinar. Cuando es la historia que se cuenta. John F. Kennedy dice, si tan solo ese maldito periódico hubiese tratado bien a Karl Marx, otra hubiese sido la historia del mundo. ¿A qué maldito periódico se refería? Lo que pasa es que Karl Marx escribía en varios periódicos de su época. En Alemania y después se trasladó a Inglaterra, donde finalmente ahí pasó el resto de sus vidas. Y los distintos periódicos no le pagaban lo que le correspondía a Marx. Sí, es que Marx, donde artículo que publicaba, artículo que vendía ese periódico. El periódico que vendía salía como pan caliente ese periódico. Entonces, jóvenes, llamémoslo así, no le convenía. ¿Sí? No le convenía a Marx lo que le pagaban. Y él quería ganar más, ¿no? Como todos, ¿no? Y producto de su trabajo. Él se daba cuenta y decía, los llamados dueños de periódicos no me quieren pagar lo que corresponde. Yo gano 200 soles, por decirlo de un modo, por escribir un artículo en periódico. Pero cuando yo escribo un artículo en un periódico, el periódico sube sus ventas. Es decir, el periódico debe darme más dinero a mí. Porque gracias a mí hace su fortuna. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa a partir de eso? Entonces, a partir de eso viene la queja de Marx, ¿no? Y él se siente explotado. Además, hay que tomar en cuenta que para la época de Marx no existía OIT, Organización Internacional del Trabajo. No había Ministerio de Trabajo. La gente no tenía seguro médico, fondo de pensiones, de gratificaciones, días laborales pagados cuando sean feriados. No tenía nada de eso. Lo único que tenía la gente para la época era fuerza de trabajo. Iba, trabajaba y al fin de semana unas cuantas monedas en su mano. Listo, chao, vete. Eso era lo que ocurría, ¿no? Y toda esa era la queja que tenía Marx para su época. Entonces, como dijo F. Kennedy, si tan solo ese periódico lo hubiese tratado bien a Karl Marx, tal vez no tendríamos lo que es el marxismo, ¿no? Tal vez no hubiera habido toda esta parafernalia de ideas que intentan decirte cómo transformar el mundo para bien, a favor de los desposeídos, de los que menos tienen. Los desposeídos, los que menos tienen, están inmersos, los proletarios, junto con los capitalistas, en una lucha de clases. La lucha de clases viene desde antaño. La lucha de clases viene desde amos y esclavos en la época antigua. La lucha de clases viene desde feudales y siervos en la época medieval, hasta la alta Edad Media. Y la lucha de clases que nota Marx en su época era burgueses, capitalistas y los proletarios. El proletario no es dueño de los medios de producción, pero tiene algo importante, fuerza de trabajo, su mano de obra, en pocas palabras. El capitalista no es dueño de la fuerza de trabajo, no tiene mano de obra, pero tiene algo, medios de producción, el lugar donde se producen cosas. El proletario exige mejor pago, aumentos, mejor trato. El capitalista exige, trabaja, ¿no? La típica expresión incluso de nuestros días, ¿no? Que es una expresión muy noventera, muy de la década de los 90. En la década de los 90, y pasando esa década también, nefasta que tuvo Perú, esa década donde desaparecieron un montón de personas, y no necesariamente por los terroristas, sino por una cuestión de Estado mismo, ¿no? Bueno, ese es otro tema, ¿no? Es un tema histórico. Pero a lo que voy es a lo siguiente, ¿no? Aquella época, y pasando también varios años en esta época, incluso hasta nuestros días, hay lugares donde tú vas a trabajar y el lugar donde trabajas piensa que te están haciendo un favor. Y lo peor que le pueda pasar a una persona es que trabaje y que en su cabeza esté, el dueño piensa, el dueño de este trabajo, el dueño de este lugar donde estoy, piensa que me está haciendo un favor dándome trabajo. Pero no es cierto. Lo muestra, ¿no? El proletario tiene algo, fuerza de trabajo.
No tiene medio de producción. Bueno. Y el capitalista tiene algo, solamente medios de producción, pero no tiene fuerza de trabajo, no tiene mano de obra. Entonces ambos se necesitan. En ese proceso de producción, ambos se necesitan. Son dialécticos, pues. ¿Recuerdas como Heráclito? Día, noche, guerra, paz, amor, odio. Y eso hace posible, ¿qué cosa? Nuestra naturaleza. ¿Cierto? Eso hace posible la naturaleza. Hace posible que funcione nuestra realidad. Igualmente, para que haya un proceso de producción se necesita alguien que ponga fuerza de trabajo y alguien que ponga medio de producción. Ambos se necesitan en el proceso este de producción. Pero el problema está en que cuando ambos terminan exigiendo cosas. Yo quiero que tú trabajes más tiempo por el mismo precio, dice el capitalista. El proletariado dice, yo quiero que tú me pagues más porque lo que yo produzco merece más pago, ¿no? Entonces crea un conflicto, lucha. La lucha de clases que vivió Marx en su época, siglo XIX. Capitalistas y proletarios. Ahora bien, la historia misma devela eso que les he advertido. Al inicio hubo esclavismo, amos y esclavos. Después hubo feudalismo, feudales y siervos. Y después hubo capitalismo, capitalistas y proletarios. Marx pensaba de que todas estas son relaciones de producción, modos de producción. Todos estos son modos de producción. Pero ¿saben qué? Marx quería llegar a un modo de producción. Para su época, según él, era el más importante e ideal. Nunca dijo cómo, ni nunca dijo cómo sería. El comunismo, me refiero. Pero él quería llegar al comunismo porque estaba emparentada al comunismo primitivo. ¿Cómo era el comunismo primitivo, profe? La gente trabajaba con sus animalitos, trabajaba con sus chacritas, trabajaba con sus artesanías y todo le pertenecía a la gente. Los animalitos, la chacrita, la artesanía, todo le pertenecía. Pero en la época de Marx, siglo XIX, no le pertenece nada a la gente más que su mano de obra, fuerza de trabajo, nada más. Entonces hay que volver a la sociedad comunista, decía él, donde la gente trabaje y lo que trabaje le pertenezca. El lugar donde trabaja le pertenezca. Las herramientas las cuales trabaja la gente y lo que produce la gente le pertenezca. Entonces esos eran los sueños de Marx, ¿no? Pero para eso tiene que haber capitalismo en el mundo, en todo el mundo. Porque si hay capitalismo en el mundo, en todo el mundo, hay proletarios en todo el mundo. Bueno, la consigna es esta, ¿no? Marx quería que el capitalismo se extienda por el mundo, porque si hay capitalismo en todo el mundo, hay proletarios en todo el mundo. Y si hay proletarios en todo el mundo, los sueños de Marx era que la revolución del proletariado sea a nivel mundial. ¿Sí? Esa era la consigna de Karl Marx. Bueno, quedaron como sueños para su época y algunos no tan sueños como lo que la gente, no todos, ¿no? Pero cierto tipo de gente sueña en nuestros días. Por eso les digo que este es un autor que trae grandes cambios y gran revuelo al mundo en finales del siglo XIX, siglo XX, incluso hasta nuestros días. Incluso hasta nuestros días. Por esta forma que tiene él de analizar la realidad política y económica. Y sobre todo por preocuparse por los que tienen, no por los desposeídos, por los proletarios, que finalmente son los que terminan haciendo las grandes ganancias, ¿sí? Aunque no sean reconocidos, aunque no se les reconozca así a los obreros y proletarios del mundo. Estas son las claves de esta semana y yo sé que estás en una consigna única. Cada día que pasa, luchas por tu ingreso a la universidad. Y de repente te pueda ir bien, te pueda ir mal, pero no olvides esto, ¿no? Que vale para todo contexto, ¿no? La peor lucha es la que no se hace. Así que mucha suerte en tu lucha de llegar a la universidad. Estoy seguro que lo vas a lograr, pero si lo haces continuamente, lucha de lucha. Cuídense mucho, jóvenes.
Nos vemos la Profe, siguiente. profe, disculpe la interrupción, sino que esa clase son de esta semana, Sí, claro. de las autoevaluaciones. Sí, también. Ya, muchas gracias. Claro, esta semana. Bien, hasta luego. Bien, Juanes, nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego. Listo. Paro aquí la grabación de una vez para que entre su profesor. Sí.